En 2017 salieron noticias como estas. Es un empresario de Huelva. Su nombre es Sergio Mora Carrasco. Su apodo es Yello. Y la policía ha difundido hoy mismo esa fotografía porque se interesa su localización. Increíblemente, 8 años después, todavía no han podido capturar a este tipo. Las fuerzas de seguridad siguen buscando al narcotraficante Sergio Mora, alias El Yello. Huyó horas antes de que su organización criminal fuera desmantelada, el pasado octubre. Se trata de uno de los narcos más peligrosos de nuestro país, según la Fiscalía Antidroga. Imagina a un joven piloto que empieza pilotando narcolanchas en las marismas de Huelva. Poco después negocia directamente con proveedores marroquíes, vive en hoteles de 4 estrellas que él mismo dirige y escapa de una redada en helicóptero. Hoy, ese hombre sigue prófugo, mientras su leyenda se extiende por el sur de Europa. ¿Cómo construyó su imperio? ¿Por qué nadie lo encuentra? Esta es la historia de Sergio Mora Carrasco, El Yello, y de la red invisible que aún lo protege. Sergio Jesús Mora Carrasco nació a finales de los años 70 en Huelva, Andalucía. Crecer en Huelva en esa época significaba ver de cerca las diferencias entre quienes buscaban ganarse la vida honestamente y quienes acababan eligiendo el camino fácil. En muchos barrios de la costa andaluza, el dinero rápido y las oportunidades que ofrecía el contrabando y el tráfico de drogas terminaron arrastrando a varios jóvenes. Sergio fue uno de ellos. Desde pequeño, ya destacaba por ser carismático, astuto y con una ambición que no pasaba desapercibida para nadie que lo conociera. Su personalidad era tranquila, con un perfil bajo, pero a la vez tenía un talento especial que marcaría su destino: el dominio absoluto de la navegación en lanchas rápidas, incluso en condiciones meteorológicas extremas. Antes de que empezaran a llamarlo El Yello, en su entorno era simplemente Mora. Su habilidad con las embarcaciones semirrígidas le abrió las puertas del mundo del narcotráfico. Empezó trabajando como piloto de narcolanchas, transportando fardos de hachís desde las costas del norte de Marruecos hasta playas escondidas de Andalucía. Eran operaciones que se hacían sobre todo de noche, aprovechando la niebla y la falta de vigilancia en algunos puntos para evitar ser detectados por las patrullas marítimas. Con el tiempo, su destreza al volante de estas embarcaciones le permitió ganarse el respeto de los narcos veteranos. La ruta que cubría partía desde Marruecos y terminaba en diferentes puntos de Huelva y Cádiz, sobre todo en playas apartadas y de difícil acceso. Allí descargaban los fardos para su posterior transporte por carretera. Pero Sergio Mora no se quedó solo como piloto. Su ambición lo llevó a escalar rápidamente dentro de la organización. Comenzó a encargarse de la logística completa de las operaciones, desde la coordinación de los horarios de salida y llegada, la contratación de otros pilotos, hasta la negociación con los proveedores marroquíes. Además, empezó a manejar el dinero que generaban los envíos y se convirtió en uno de los principales lavadores de capitales de la organización. A lo largo de los años 2000, su fama creció tanto dentro del crimen organizado que en las costas onubenses y gaditanas se hablaba de él como el piloto estrella de las narcolanchas. De hecho, sus habilidades al mando de estas embarcaciones eran tan impresionantes que decidió dar el salto al mundo de la competición oficial de lanchas rápidas, donde llegó a coronarse campeón mundial de la Fórmula 1 del mar en la modalidad de Powerboat Class 3, una completa locura. Su nombre empezó a aparecer en titulares de periódicos, pero no por tráfico de drogas, sino como una joven promesa española en el deporte de las carreras náuticas. Su carrera deportiva iba viento en popa. Tenía previsto subir de categoría para competir en la Class 1. Pero en 2009 todo se vino abajo. Ese año, la Policía Nacional logró detenerlo tras meses de investigación. Cuando lo arrestaron, confesó a los agentes que el secreto de su gran éxito era no tocar el hachís. Su papel, aseguraba, se limitaba a transportar la mercancía. Ese mismo año, fue condenado por la Audiencia Provincial de Huelva a 9 años de cárcel por transportar más de 2 toneladas de hachís en 2002 y por un delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, el Tribunal Supremo terminó absolviéndolo a él y al resto de acusados. Un año más tarde, en 2010, volvió a ser juzgado, esta vez por el robo de un sumario de narcotráfico en los juzgados de Moguer, un episodio que dejó en evidencia lo lejos que estaba dispuesto a llegar para proteger su organización. Mientras tanto, la ruta del hachís que había ayudado a perfeccionar seguía activa.
Marruecos, costa andaluza, y desde allí el hachís viajaba en furgonetas y camiones hasta diferentes puntos de España y Europa. Este fue el inicio de la leyenda de El Yeyo, un apodo que empezó a sonar con fuerza entre los grupos criminales de Andalucía como sinónimo de eficacia y discreción, y que, en apenas unos años, lo convertiría en uno de los mayores narcos de toda Europa. A partir de 2010, Sergio Mora Carrasco dejó de ser simplemente un piloto prodigioso de narcolanchas. Entre sombras, contactos y millones en efectivo, fue labrando el imperio que lo convertiría en lo que muchos llegaron a llamar el Oubiña onubense. Su nombre empezó a resonar con bastante fuerza en despachos de fiscales, informes de aduanas e investigaciones de inteligencia. Había alcanzado la cumbre del tráfico de hachís en la península ibérica. Para entonces, su organización ya no era una simple banda. Era una estructura empresarial criminal a gran escala, con dos ramas completamente diferenciadas, una rama operativa y otra financiera. La primera se encargaba del transporte, almacenamiento y distribución de hachís en todo el territorio nacional. Estaba dirigida por un mecánico naval y funcionaba casi como un ejército. Vigilancia, jerarquía, disciplina y tecnología. La otra, más discreta pero igual de peligrosa, se encargaba exclusivamente del dinero. Recaudar, mover, ocultar y blanquear millones de euros sin dejar rastro. En 2014, El Yeyo fue condenado junto a su mujer por blanqueo de capitales, pero aquello no frenó su actividad. Entre 2013 y 2020, según acreditó más tarde la Audiencia Nacional, siguió invirtiendo enormes cantidades de dinero en bienes muebles e inmuebles, escondiendo su titularidad con ayuda de testaferros, familiares y personas de su máxima confianza. En público, seguía proyectando una imagen de empresario exitoso. Pero detrás, la maquinaria del narcotráfico seguía en pleno funcionamiento. Más adelante te hablaré un poco más acerca de cómo blanqueaba su dinero. Desde Cartaya, su gente preparaba minuciosas operaciones para introducir embarcaciones semirrígidas por el río Piedras. El propio Yeyo negociaba directamente con proveedores marroquíes. Pactaba precios, condiciones y ofrecía garantías de entrega. No solo era un gran piloto, también era un negociador eficiente y calculador. La rama operativa recibía instrucciones mediante teléfonos encriptados o a través de enlaces humanos. Nunca había contacto directo innecesario. Una vez acordado el envío, desplegaban un dispositivo de seguridad que podía incluir hasta 30 personas repartidas entre ambas orillas del río, vigilando por tierra, mar y aire. Todos sabían su papel. Todos actuaban con precisión militar. Cada partida de hachís llegaba con un código impreso en los fardos. Ese código, enviado desde Marruecos, indicaba el pago recibido y la calidad del producto. Así sabían qué partida iba para cada cliente. Era un sistema que evitaba confusiones y garantizaba el cumplimiento de los acuerdos. Todo estaba milimétricamente organizado, pero el plan de El Yeyo no era quedarse solo con el hachís. Estaba listo para un salto al estilo Pablo Escobar. Su organización planeaba introducir cocaína a través de hidroavionetas y para ello habían empezado a planear la construcción de su propio narcoaeroclub. Avionetas privadas, pistas clandestinas y logística propia. Estaban a punto de entrar en las grandes ligas del narcotráfico internacional. Mientras tanto, su vida personal reflejaba ese ascenso. Vivía rodeado de lujos, coches de alta gama, relojes suizos, viajes en jet privado. Su patrimonio alcanzaba la increíble cantidad de 30 millones de euros, según cálculos policiales. Tenía 9 pisos, un chalet en una urbanización exclusiva, un cortijo en el campo onubense y 4 viviendas en Marbella, incluido un impresionante chalet con atraque para yate. También adquirió locales comerciales, naves industriales y hoteles, como la Hacienda Montija, uno de los establecimientos más emblemáticos de Huelva. Todo figuraba a nombre de otros, pero toda su vida tiene su caída, y aunque El Yeyo había perfeccionado el arte de no tocar nunca el hachís, la justicia comenzaba a cercar su castillo. Todo comenzó a encajar a inicios de 2016. Un hallazgo de droga,
en apariencia rutinario, desató un proceso de investigación meticuloso que llevó a las autoridades a conectar las piezas de uno de los rompecabezas criminales más complejos del siglo en España. La Policía Nacional logró vincular esas operaciones con una figura ya conocida por los servicios de inteligencia, Sergio Mora Carrasco, alias El Yello, y prepararon un golpe. Era diciembre de 2017. El operativo estaba listo. La operación iba a ser el golpe definitivo. Tras meses de vigilancia aérea y marítima, escuchas y seguimientos silenciosos, los agentes tenían los puntos clave de la red localizados: embarcaciones, viviendas, almacenes, incluso una pista aérea. Según la fecha de varias noticias, el 7 de diciembre de madrugada se activó el despliegue. 14 personas fueron detenidas y con ellas cayeron los últimos pilares visibles de la organización. El botín incautado era digno de una película: más de 5.000 kilos de hachís, teléfonos encriptados, ordenadores, armas de fuego, munición, 6 lanchas, 2 motos de agua, un helicóptero, una avioneta y hasta un ultraligero. La policía había desmontado, pieza por pieza, una de las redes de narcotráfico más sofisticadas del sur de Europa. Pero en medio del aparente éxito, faltaba una figura clave. El Yello no estaba allí. Según fuentes policiales, cuando el operativo se desplegó, él ya se había esfumado. Se hablaba de una posible fuga en helicóptero desde una finca privada horas antes de la intervención. Otros aseguraban que llevaba semanas fuera del país, bien informado por sus contactos dentro de las instituciones. Nadie lo sabía con certeza. Solo una cosa era segura: había vuelto a ganar tiempo. Desde ese momento, Sergio Mora Carrasco pasó a formar parte de las listas rojas de Interpol. Se emitió una orden de búsqueda y captura internacional con alerta prioritaria. Esto era lo que decían las autoridades en ese momento. Pero han pasado más de 7 años y a día de hoy, en 2025, el Yello sigue prófugo. La operación dejó un mensaje claro: su red estaba herida, expuesta y parcialmente desmantelada, pero él nunca se detuvo. Actualmente tiene 47 años, pero su nombre sigue resonando como si fuera una leyenda viviente. El Yello no solo sigue prófugo desde su fuga en 2017, sino que se ha consolidado como una figura omnipresente en las rutas del narcotráfico más activas de Europa. Las orillas del Guadalquivir y la zona del Campo de Gibraltar siguen siendo su supuesto dominio, aunque nadie pueda demostrar con certeza dónde está. Lo que sí es que todo lo que pasa por allí pasa con su permiso o a pesar de él. Pero algo ha cambiado. En los últimos meses la cocaína ha desplazado al hachís como la mercancía reina. Y los datos no engañan. Solo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, la UDICO y la Guardia Civil incautaron más de 11.000 kilos de cocaína entrando por Coria del Río, Sevilla. Una cifra sin precedentes. La situación es tan crítica que los mandos policiales reconocen en voz baja que la zona se les está yendo de las manos. Y en todos los informes, el nombre que vuelve a aparecer es el suyo: El Yello. Es el que ha llenado el río de coca, dicen quienes trabajan a pie de orilla. Las narcolanchas, antes vistas en Cádiz y el Estrecho, ahora se internan en ríos, marismas y zonas pantanosas, ocultas entre vegetación y bajo vigilancia aérea. Mientras tanto, el Estado intenta frenar la avalancha con medios limitados. Barcos de vigilancia aduanera, alguna licitación para nuevas embarcaciones y muchas promesas de refuerzos que no terminan de llegar. La tensión en la zona es tal que el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate en 2024 fue atribuido al descontrol de estas redes. Y aunque nadie lo diga abiertamente, todo el mundo sabe quién sigue moviendo los hilos desde las sombras. Y, mientras tanto, la justicia ha seguido su rastro económico. El pasado 2 de agosto de 2025, una sentencia de la Audiencia Nacional lo volvió a poner en el centro de la escena. El tribunal ordenó el decomiso del Hotel Hacienda Montija, en Huelva, valorado en 2,3 millones de euros,
tras demostrarse que el verdadero propietario era Sergio Mora. Aunque no figuraba en los papeles, las escuchas telefónicas, los contratos y las declaraciones probaron que todo fue una maniobra para blanquear dinero. Sociedades pantalla, familiares como testaferros y acuerdos opacos. Además del hotel, se confiscaron otros bienes por valor de más de 6 millones de euros. Viviendas, locales comerciales, naves industriales, coches de lujo, helicópteros y una avioneta. Todo adquirido con dinero del narcotráfico. Lo más llamativo es que, pese a no haber sido capturado ni juzgado, el Yello ha sido condenado simbólicamente por la justicia española. El tribunal reconoció su responsabilidad en la gestión oculta del hotel y en el blanqueo a gran escala. Una de las claves fue el contrato firmado en 2013 entre una empresa tapadera, Mora Jaime Events S.L., y el propietario formal del hotel, Alfonso Garrido. Aunque en el papel las firmantes eran su hermana y su cuñada, la sentencia concluye que era Sergio quien dirigía todo tras bambalinas. Incluso llegó a vivir en el hotel con su esposa, quien, tras su fuga en 2017, asumió la gestión del negocio y firmó una extensión del contrato por 15 años, con una renta mensual de 15.000 euros más IVA. Para el tribunal, eso solo sirvió para seguir lavando dinero mientras él desaparecía del radar. Hoy, el mito del Yello sigue creciendo. Ya no es solo un narco fugado. Es el cerebro que sobrevivió al desmantelamiento de su red, al acoso judicial y a los titulares. Un fantasma que sigue operando en las rutas de la droga más importantes del continente. Para muchos, el último gran narco español que sigue en libertad. Y para las autoridades, el hombre que tienen que atrapar, aunque parezca imposible. En Narco España, tú también puedes opinar. ¿Qué opinas de este personaje del narcotráfico español? ¿Crees que el Yello sigue operando desde la sombra o que alguien más tomó su lugar? Escribe allí abajo, te estaré leyendo. Y este ha sido el vídeo de hoy. De verdad espero te haya gustado. Si así fue, suscríbete a este canal para que veas todos mis vídeos. Hasta luego.